Dicen que durante el carnaval los demonios se esconden detrás de las máscaras más hermosas para bailar entre los mortales sin ser reconocidos. Pero nadie nos advirtió que, a veces, el verdadero monstruo no necesita esconderse detrás de plumas de colores o lentejuelas brillantes. A veces, el monstruo lleva el rostro angelical de una madre, viste seda importada y sonríe ante las cámaras de televisión mientras esconde un puñal en la espalda. Era la noche más ruidosa y vibrante en la historia de San Lorenzo. El cielo nocturno estallaba en 1000 pedazos de luz con los fuegos artificiales, y el retumbar de los tambores de samba hacía temblar el suelo como si fuera el latido acelerado de un gigante. En medio de ese caos de alegría desenfrenada, sobre la carroza principal que desfilaba lentamente por la avenida, estaba Río, el joven, conocido por su sonrisa contagiosa y sus movimientos llenos de vida. Hoy estaba inmóvil. Sus lágrimas, pesadas y amargas, resbalaban por sus mejillas, brillando más que el oro falso de su traje de fantasía. Abajo, en el palco VIP, rodeada de copas de champán y gente importante, doña Valeria sentía que la sangre se le helaba en las venas. Su rostro, habitualmente una máscara perfecta de arrogancia y compostura, se desfiguraba por el pánico. Ella sabía lo que iba a pasar. Sabía que el secreto que había enterrado bajo toneladas de dinero y mentiras estaba a punto de salir a la luz. Río levantó la mano, no para saludar a la multitud que lo aclamaba, sino para quitarse lentamente el antifaz de plumas que cubría su rostro. Tomó el micrófono y su voz, quebrada pero firme, resonó por encima de la música, silenciando al instante a miles de personas. Esta noche, dijo él, con el dolor de un hijo traicionado, no vengo a celebrar, vengo a mostrarles el precio de una vida. Vengo a contarles cómo mi propia madre me buscó después de 20 años, no para darme un abrazo, sino para robarme un órgano. Mientras el escándalo estallaba en la avenida principal y la policía comenzaba a abrirse paso hacia el palco de los ricos, la escena cambiaba drásticamente a solo unas calles de distancia. En un callejón oscuro, húmedo y olvidado por Dios, donde el confeti no llegaba y la música se escuchaba como un eco lejano, estaba doña Lupe, la anciana. Con su espalda curvada por décadas de recoger la basura que otros tiraban, estaba arrodillada sobre el asfalto frío. Sus manos, deformadas por la artritis y manchadas de trabajo duro, apretaban con fuerza un viejo rosario de madera. No miraba el desfile, no le importaba el ruido. Sus ojos, nublados por cataratas y tristeza, estaban clavados en el cielo negro. Señor, susurraba con voz temblorosa, protégelo, que tu justicia caiga, pero que su corazón no se rompa. Yo no tengo nada, me lo quitaron todo, hasta la dignidad de tener un techo, pero te ruego, no dejes que el odio lo consuma. Esa noche, San Lorenzo aprendería una lección que jamás olvidaría. Aprenderían que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Aprenderían que hay mujeres que paren hijos y los tiran como basura, y hay santas que recogen esa basura y la convierten en tesoros. Pero para entender cómo llegamos a este momento de dolor y redención, debemos retroceder 20 años. Al día en que el destino decidió jugar sus cartas más crueles en el lugar menos esperado. Un vertedero municipal, bajo la lluvia fría de una madrugada solitaria. Esta es la historia de un niño, 2 madres, y una verdad que tardó demasiado tiempo en ser descubierta. El tiempo es un juez silencioso que no perdona, pero la memoria es un testigo que nunca olvida. Para entender el dolor del presente, debemos caminar hacia atrás, 20 años en el pasado, a una noche donde el cielo lloraba sobre la ciudad de San Lorenzo, como si Dios mismo estuviera avergonzado de los pecados que sus hijos cometían bajo las luces de neón. Era la madrugada posterior al cierre del gran carnaval. Mientras en las zonas residenciales los ricos dormían la mona de sus excesos bajo sábanas de hilo egipcio, en los suburbios
La realidad tenía un olor muy distinto. Olía a pólvora quemada, a alcohol rancio y a desesperanza. Doña Lupe, que en aquel entonces tenía 45 años, pero aparentaba 60 por la dureza de la vida, empujaba su viejo carrito de madera por las calles traseras del Sambódromo. Su trabajo era invisible pero esencial. Ella era quien limpiaba la suciedad que la alegría ajena dejaba atrás. La lluvia caía fina y helada, calando sus huesos. Lupe se detuvo frente a un contenedor de basura desbordado. Botellas de champán importado, restos de comida que habrían alimentado a una familia entera durante una semana, y disfraces rotos se amontonaban allí. Ella suspiró, persignándose antes de meter las manos en la inmundicia. «Señor, dame fuerzas», murmuró. «Solo necesito unas cuantas latas más para comprar el pan de mañana». Fue entonces cuando lo escuchó. No era el maullido de un gato callejero, ni el gemido de un perro herido. Era un sonido humano, pero tan frágil, tan débil, que parecía el susurro de un alma que se niega a abandonar un cuerpo recién nacido. El corazón de Lupe dio un vuelco, guiada por el instinto maternal que nunca pudo saciar biológicamente, apartó bolsas negras y cajas de cartón empapadas. Y allí estaba, la imagen que la perseguiría por el resto de sus días y que, paradójicamente, se convertiría en su mayor bendición. Dentro de una bolsa de terciopelo azul, de esas que usan las tiendas de alta costura, había un bebé. Estaba desnudo, salvo por un pañal de tela fina. Su piel, que debería ser rosada y cálida, estaba tornándose de un color violáceo aterrador por la hipotermia. El niño no estaba solo en esa tumba de basura. Yacía sobre un objeto duro y brillante que se le clavaba en la espalda. Una máscara de carnaval. Era una pieza exquisita, cubierta de plumas de faisán y pedrería, pero estaba partida por la mitad, como si alguien la hubiera arrancado con furia. Lupe no pensó en las consecuencias. No pensó en que apenas tenía para comer ella misma. En ese instante, la caridad cristiana que tantos predicaban en los templos de mármol se hizo carne en las manos sucias de una basurera. Se quitó su chaqueta de lana áspera y con olor a sudor y envolvió al pequeño. Lo pegó a su pecho, transfiriéndole el poco calor que le quedaba a su propio cuerpo. «No llores, mi niño, no llores», le susurraba mientras corría bajo la lluvia hacia su chabola. «El mundo te tiró, pero Dios te atrapó. Te llamarás río, porque como el río has fluido hasta mis brazos». Los años pasaron, no volando, sino arrastrándose con la lentitud de la pobreza. Pero en esa pequeña casa de lámina y cartón, donde el viento silbaba por las rendijas en invierno y el sol convertía el techo en un horno en verano, nunca faltó el amor. Lupe envejeció prematuramente. Sus manos se deformaron, los nudillos se hincharon como nueces viejas debido a la artritis provocada por años de lavar ropa ajena y recoger chatarra. Cada centavo que ganaba tenía un destino sagrado: la leche para Río, los cuadernos para la escuela de Río, los zapatos de segunda mano para Río. Río creció viendo ese sacrificio diario. Se convirtió en un joven de 20 años, alto, fuerte, con una piel bronceada por el sol y una sonrisa que podía iluminar el callejón más oscuro. No tenía la sangre de Lupe, pero tenía su nobleza. Sabía que su madre no lo había parido. Ella se lo había contado con delicadeza cuando él tuvo edad para entender, mostrándole aquella máscara rota que guardaba en un cajón como única reliquia de su origen. Pero eso solo hizo que la amara más. «Tú eres mi verdadera madre, Lupe», le decía él, besando sus manos deformes. «La sangre es un accidente, el amor es una elección». El muchacho tenía un don. Quizás era la herencia de esa noche de carnaval en la que nació, pero Río llevaba el ritmo en las venas. Cuando bailaba samba en las plazas o en los semáforos para ganar unas monedas, el mundo se detenía. Su cuerpo se movía con una elegancia y una fuerza que hipnotizaba.
No bailaba por vanidad, bailaba porque cada moneda que caía en su gorra significaba un analgésico más para las rodillas doloridas de su madre. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de girar la rueda de la fortuna. Era una tarde de domingo. Un canal de televisión local estaba haciendo un reportaje sobre el talento en los barrios marginados. La cámara enfocó a Río. Él bailaba con el torso desnudo, brillante de sudor, con una pasión que traspasaba la pantalla. Sus movimientos eran eléctricos, llenos de vida, una celebración de la existencia misma en medio de la miseria. A kilómetros de distancia, en una mansión que parecía un palacio de cristal en la zona más exclusiva de la ciudad, doña Valeria estaba sentada en su sala de estar. El aire acondicionado mantenía el ambiente en una temperatura perfecta, pero su alma estaba congelada. Frente a ella, el médico de la familia guardaba silencio con una expresión grave. «Señora Valeria», dijo el doctor con voz cautelosa, «la situación de Julián es crítica. Su hígado está colapsando más rápido de lo previsto. Los excesos. Bueno, ya no importa la causa. Necesita un trasplante urgente. La lista de espera es larga y su tipo de sangre es extremadamente raro. Si no encontramos un donante compatible en las próximas semanas». Valeria no respondió. Su mirada estaba perdida en la pantalla gigante del televisor que colgaba de la pared. En ese momento, la cámara hizo un primer plano del rostro de Río. El vaso de whisky que Valeria sostenía se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos. El sonido fue agudo, pero ella ni se inmutó. Estaba viendo un fantasma, esos ojos, esa estructura ósea. Y, sobre todo, esa marca de nacimiento en forma de pequeña luna en el hombro izquierdo que la cámara captó por un segundo. No hubo emoción maternal en sus ojos. No hubo lágrimas de alegría por haber encontrado a un hijo perdido. Hubo algo mucho más oscuro. Hubo cálculo. Sus pupilas se dilataron como las de un depredador que acaba de encontrar una presa fácil. «Doctor», dijo ella, con una voz tan fría que heló la habitación, «olvide la lista de espera. Creo que acabo de encontrar la solución a nuestro problema». Al día siguiente, la tranquilidad del barrio pobre de San Judas se vio interrumpida por un evento inusual. Un coche negro, largo y brillante como un escarabajo metálico, avanzaba lentamente por las calles sin pavimentar, sorteando los baches y los perros callejeros. Los vecinos salían de sus casas, murmurando y señalando. Nunca venía gente así por aquí, a menos que fuera época de elecciones o para cobrar deudas. El coche se detuvo frente a la humilde casita de doña Lupe. Río estaba en el patio, ayudando a su madre a tender unas sábanas remendadas. Al ver el vehículo, se puso instintivamente delante de Lupe, como un escudo humano. La puerta del coche se abrió y de ella descendió doña Valeria. Llevaba un vestido de seda blanca que contrastaba violentamente con el polvo del camino y unas gafas de sol que ocultaban sus intenciones. Se quitó las gafas lentamente, revelando unos ojos llorosos, perfectamente maquillados para la ocasión. «¿Río?», preguntó ella, con la voz temblorosa de una actriz consumada. «¿Eres tú?». Río frunció el ceño, confundido. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere aquí?». Valeria dio un paso adelante, ignorando la suciedad del suelo, y se llevó las manos al pecho. «Dios mío, eres idéntico a tu padre», sollozó, dejando caer una lágrima solitaria. «He tardado 20 años en encontrarte. 20 años de infierno, de búsqueda, de rezar cada noche». Doña Lupe, detrás de Río, sintió que el mundo se le venía encima. Sus piernas flaquearon. Sabía quién era esa mujer, no por conocerla, sino porque la intuición le gritaba que el momento que siempre temió había llegado. La dueña de la sangre había venido a reclamar lo suyo. «Soy tu madre», Río confesó Valeria, abriendo los brazos. «Cuando naciste, hubo un caos en el hospital. Un incendio. Me dijeron que habías muerto, que tu cuerpo se había perdido, pero yo nunca lo creí. Mi corazón
Me decía que estabas vivo. Era una mentira obscena, construida sobre la ignorancia de los pobres que no pueden verificar los registros, pero dicha con tal convicción que incluso las piedras habrían dudado. Río se quedó paralizado. Miró a Lupe, buscando una respuesta, una negación, pero Lupe solo bajó la cabeza, apretando el crucifijo que llevaba al cuello. Ella no podía negar que él no era su hijo de sangre, y eso, en la mente confundida del joven, validaba la historia de la extraña. «¿Mi madre?», balbuceó Río. Valeria se acercó más, invadiendo su espacio personal con un perfume caro que olía a flores que no crecían en ese barrio. «Sí, hijo, y vengo a llevarte a casa, a la vida que te mereces, no a esto», dijo, haciendo un gesto de desdén apenas perceptible hacia la chabola. Río retrocedió un paso, recuperando la compostura. Agarró la mano callosa de Lupe. «Yo ya tengo madre, señora. Ella me crió. Ella me dio de comer cuando no había nada. Mi casa es esta». Valeria, al ver el rechazo, cambió de táctica en una fracción de segundo. Era una mujer de negocios y sabía negociar. Su mirada se posó en doña Lupe. Vio la ropa desgastada, vio las manos deformadas por la enfermedad, vio el dolor físico en cada movimiento de la anciana. «Señora», dijo Valeria, dirigiéndose a Lupe con una falsa dulzura venenosa, «veo que usted ha cuidado bien de mi hijo, y se lo agradezco. Pero, dígame la verdad, ¿usted lo ama?». «Más que a mi vida», respondió Lupe con voz firme, levantando la vista. «Entonces, si lo ama tanto, ¿por qué lo condena a esta miseria?», atacó Valeria, clavando el puñal donde más dolía. «Mírese, usted está enferma. No puede darle un futuro. Río tiene talento. Podría ser alguien grande. Podría estudiar, viajar. ¿De verdad es tan egoísta como para atarlo a su pobreza solo para que le sirva de bastón en su vejez?». Las palabras golpearon a Lupe como piedras. Era su mayor miedo, ser una carga, ser el ancla que impedía que el barco de Río navegara hacia mares mejores. Valeria vio la duda y presionó más fuerte. Se acercó a Río y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Lupe oyera. «Hijo, tu madre adoptiva está muy enferma. Esa artritis, si no se trata con los mejores especialistas, pronto dejará de caminar. Quedará postrada en una cama, sufriendo dolores horribles. Aquí no puedes ayudarla. Bailando en la calle, no pagarás sus medicinas». Río apretó los dientes. Era verdad. La noche anterior había escuchado a Lupe gemir de dolor mientras dormía. «Vente conmigo», ofreció Valeria, extendiendo una mano con uñas perfectamente manicuradas. «Si vienes a casa, si me dejas ser tu madre y recuperar el tiempo perdido, te prometo algo. Me haré cargo de todos los gastos médicos de esta señora. Le daré una pensión mensual. Nunca más tendrá que recoger basura. Tendrá médicos, medicinas, comida caliente y descanso». El silencio que siguió fue denso y asfixiante. El viento movía las chapas del techo. Río miraba a Valeria, luego miraba a Lupe. Estaba atrapado. Era la trampa perfecta del diablo. Usar el amor y la compasión como cebo. «¿Lo jura?», preguntó Río con la voz rota. «¿Jura que la cuidará?». «Por mi vida», mintió Valeria, sin pestañear. Río se volvió hacia Lupe. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá Lupe». Lupe sabía lo que tenía que hacer. Era el acto final de amor, el sacrificio supremo. Si decía «no te vayas», Río se quedaría, pero vivirían en la miseria y él perdería la oportunidad de su vida. Si lo empujaba a irse, ella perdería la luz de sus ojos, pero él estaría a salvo. O eso creía ella. Con un esfuerzo sobrehumano, Lupe tragó el nudo que tenía en la garganta y sonrió. Una sonrisa triste, llena de arrugas y amor infinito. Acarició la mejilla de Río con sus dedos rasposos. «Vete, mi niño», dijo ella, y cada palabra le desgarraba el alma.
Esa señora tiene razón. Aquí no tienes futuro. Es hora de que vueles. Yo estaré bien si sé que tú estás bien. Pero no quiero dejarte. No me dejas, tonto, le dijo, empujándolo suavemente hacia la mujer rica. Me llevas aquí, tocó el pecho de Río, donde latía el corazón. Anda, ve, hazlo por mí. Si te quedas y te veo perder tu vida en este basurero, eso sí me matará de tristeza. Río abrazó a Lupe con una fuerza desesperada, aspirando por última vez su olor a jabón barato y a leña quemada. Luego, con la cabeza baja y el corazón hecho pedazos, caminó hacia el coche de lujo. Valeria sonrió triunfante. Abrió la puerta trasera para él. Antes de entrar, Río miró hacia atrás una última vez. Vio a su madre, pequeña y frágil, parada en la puerta de la chabola, saludando con la mano mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido. El coche arrancó, levantando una nube de polvo que borró la imagen de Lupe. Río se hundió en el asiento de cuero, sin saber que acababa de vender su alma al diablo para salvar a un ángel. Y doña Valeria, sentada a su lado, no miraba a su hijo recuperado. Miraba su reloj, calculando cuánto tiempo faltaba para poder llevarlo al quirófano y destriparlo para salvar al hijo que realmente le importaba. La semilla de la tragedia estaba plantada. El hijo pródigo regresaba a un castillo que en realidad era un matadero, y la Madre Santa se quedaba sola, con los brazos vacíos y un mal presentimiento que le helaba la sangre más que la lluvia de aquella noche de hacía 20 años. El interior del coche de doña Valeria era un universo aparte. Al cerrarse la puerta, el ruido del barrio, los ladridos de los perros, la cumbia a todo volumen del vecino, el llanto de los niños desapareció instantáneamente, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en un control remoto. El aire estaba perfumado con una fragancia sutil a cuero nuevo y lavanda, un olor que a Río le resultó mareante, acostumbrado como estaba al aroma a tierra mojada y guisos humildes. El coche comenzó a deslizarse suavemente, alejándose de la única vida que él conocía. Río se giró, pegando la frente al cristal tintado, tratando de capturar una última imagen de su madre Lupe. La vio hacerse cada vez más pequeña, una figura encorvada y solitaria en medio del polvo, hasta que el vehículo giró en una esquina y ella desapareció para siempre de su vista. Un nudo asfixiante se formó en su garganta. De repente, Río se dio cuenta de algo. Miró sus manos vacías y el pánico lo invadió. «¡Espere!», gritó, rompiendo el silencio sepulcral del habitáculo. «¡Pare el coche! ¡Por favor, pare!». Doña Valeria, que estaba revisando mensajes en su teléfono con indiferencia, levantó la vista, molesta por el arrebato. «¿Qué pasa, Río? No podemos detenernos aquí. Es una zona peligrosa. Mi bolsa», balbuceó Río, con la angustia pintada en el rostro. «Dejé mi bolsa en la entrada. Tengo que volver por ella. Ahí tengo mi ropa y algo muy importante». Se refería a la vieja mochila de lona donde guardaba sus tesoros, una muda de ropa limpia, una foto descolorida de su primera comunión con Lupe y envuelto en una camiseta vieja, aquel antifaz de carnaval roto que Lupe le había dicho que venía con él cuando lo encontró. Era su amuleto, su conexión con el misterio de su origen. Valeria soltó una risa suave, carente de humor, y puso una mano sobre el hombro del muchacho. El tacto era frío, a pesar del calor del día. «Ay, cariño, no seas tonto», dijo con un tono condescendiente, como quien le habla a un niño pequeño que llora por un juguete roto. «No necesitas esa basura». «No es basura, es...». «Escúchame», lo interrumpió ella, endureciendo la mirada detrás de sus gafas de marca. «Vas a empezar una vida nueva, una vida de príncipe. En esa vida no hay lugar para trapos viejos llenos de ácaros y recuerdos de la miseria. Yo te compraré ropa nueva, ropa de seda, de lino, diseñada en Italia. Olvida esa bolsa. Es el precio que debes pagar por la salud de esa anciana. ¿O quieres que demos la vuelta, te bajes y dejemos que ella muera de dolor en sus huesos?».
La mención de la salud de Lupe fue el jaque mate. Río bajó la cabeza, derrotado. La culpa, esa herramienta que Valeria manejaba con la destreza de un cirujano, hizo su efecto. «Está bien», susurró él. «Siga conduciendo». El coche aceleró, llevándose a Río hacia un castillo de mentiras, mientras su pasado quedaba abandonado en el suelo de tierra de una chabola. Mientras tanto, en el barrio de San Judas, la tragedia apenas comenzaba. Doña Lupe seguía de pie en el mismo lugar donde el coche había desaparecido. Sus ojos estaban secos, ya no le quedaban lágrimas. Sentía un vacío inmenso en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón y dejado un hueco por donde soplaba el viento. «Es por su bien», se repetía una y otra vez como un mantra. «Él va a estar bien, va a comer caliente, va a dormir en un colchón suave». Se dio la vuelta lentamente para entrar a su casa. La casa se sentía terriblemente grande y silenciosa, sin la risa de Río, sin el sonido de sus pasos de baile practicando sobre el suelo de cemento. Fue entonces cuando vio la mochila de Río olvidada junto a la puerta. Lupe se agachó con dificultad, gimiendo por el dolor de sus rodillas, y la recogió. La abrazó contra su pecho, aspirando el olor a sudor joven y desodorante barato de su hijo. Abrió la cremallera y sus dedos rozaron las plumas rígidas del antifaz roto. «Ay, mi niño, olvidaste tu historia», susurró ella, pero no tuvo tiempo para la nostalgia. El rugido de un motor pesado hizo temblar las paredes de lámina de la casa. Lupe salió apresuradamente. Un camión enorme y una excavadora amarilla, con el logotipo de una empresa constructora desconocida, se habían detenido frente a su terreno. Varios hombres bajaron. No parecían trabajadores del gobierno. Llevaban uniformes oscuros, gafas de sol y porras en los cinturones. Eran matones disfrazados de seguridad privada. Un hombre corpulento, con una cicatriz en la barbilla y una carpeta en la mano, se acercó a la cerca de alambre. «¿Usted es Guadalupe?», preguntó, sin saludar. «Sí, soy yo. ¿Qué quieren?», respondió ella, aferrando la mochila de Río con fuerza. «Tiene 10 minutos para sacar sus porquerías. Vamos a demoler esto». Lupe sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué habla? Esta es mi casa. Llevo aquí 30 años. Este terreno ha sido comprado», dijo el hombre con frialdad, escupiendo al suelo. «La nueva propietaria quiere limpiar la zona. Órdenes de arriba. Saneamiento visual, lo llaman». «¿La nueva propietaria?». Lupe ató cabos rápidamente. Su mente, aunque vieja, era aguda. Recordó la mirada de desprecio de doña Valeria al ver su casa. Recordó la promesa de cuidarla. «No», gritó Lupe, corriendo hacia el hombre. «La señora Valeria prometió ayudarme. Ella se llevó a mi hijo. Prometió darme una pensión, no quitarme el techo». El hombre soltó una carcajada seca. «Señora, la señora Valeria cumple sus promesas a su manera. Ella dijo que usted se iría de aquí y nosotros estamos asegurándonos de que así sea. Además, nos pagó extra para que esto desaparezca rápido. No quiere que el chico tenga a dónde volver si se arrepiente». La crueldad de la revelación golpeó a Lupe más fuerte que cualquier golpe físico. No era caridad, era un secuestro disfrazado. Valeria no solo quería a Río, quería borrar su pasado, quemar los puentes para que no pudiera regresar. Quería asegurarse de que Lupe desapareciera de la faz de la tierra para que Río no tuviera más opción que depender de ella. «Son unos demonios», gritó Lupe, tratando de bloquear el paso de la excavadora con su cuerpo frágil. «Aquí creció mi hijo. Aquí están mis recuerdos». 5 minutos, dijo el capataz, haciendo una señal al conductor de la máquina. El brazo mecánico de la excavadora se levantó como una bestia prehistórica. Lupe miró a su alrededor. Los vecinos miraban desde sus ventanas, aterrorizados. Nadie saldría a defenderla. El miedo a los poderosos era más fuerte que la solidaridad en ese barrio olvidado. Lupe corrió hacia adentro.
No intentó salvar la televisión vieja, ni la estufa oxidada, ni el colchón. Corrió hacia el pequeño altar, donde tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y una foto de Río sonriendo el día de su graduación de secundaria. Metió la foto en la mochila de Río junto con el antifaz roto. Agarró su viejo chal de lana y una botella de agua. ¡Tiempo!, gritó la voz afuera. El primer golpe de la máquina sonó como una explosión. El techo de lámina crujió y se dobló. El polvo cayó sobre Lupe, cegándola. Tosiendo, salió a trompicones de la casa que había construido con sus propias manos, pedazo a pedazo, durante décadas. Se quedó parada en la calle, cubierta de polvo gris, pareciendo un fantasma. Vio cómo la garra de metal destrozaba las paredes pintadas de azul, cómo aplastaba la mesa donde habían comido juntos tantas veces. En menos de media hora, su vida se convirtió en una pila de escombros irreconocibles. El capataz se acercó a ella y le tiró un sobre blanco a los pies. «Tenga. La señora es generosa. Ahí tiene para el autobús a otro pueblo. Le aconsejo que se vaya lejos. Si el chico vuelve a buscarla y la encuentra, tendremos que volver, y la próxima vez no seremos tan amables». El camión y la máquina se fueron, dejando atrás una nube de humo negro y silencio. Lupe no recogió el sobre. El dinero de esa mujer quemaba. Era dinero maldito, dinero manchado con la venta de su hijo. Empezó a llover de nuevo, como aquella noche hace 20 años. Pero esta vez, Lupe no tenía a dónde ir. Se colgó la mochila de Río al hombro, se ajustó el chal y comenzó a caminar. No lloraba por la casa. Una casa son 4 paredes. Lloraba porque sabía que su hijo estaba ahora en manos de una mujer capaz de destruir un hogar sin pestañear. «Dios te proteja», mi Río susurró al viento. «Porque has entrado en la cueva del lobo y yo ya no tengo dientes para defenderte». Al otro lado de la ciudad, Río entraba en la mansión de los Sotomayor. Las enormes puertas de hierro forjado se cerraron detrás del coche con un estruendo metálico que resonó en el pecho de Río como el cierre de una celda de prisión. La casa era impresionante, sí, pero tenía la belleza de un mausoleo. Todo era mármol blanco, estatuas frías y techos altísimos que hacían que cualquier voz humana sonara como un eco solitario. No había fotos familiares, no había desorden, no había vida. Valeria lo guió rápidamente por los pasillos. «Primero, el baño», dijo ella, arrugando la nariz. «Necesitamos quitarte ese olor a calle». Lo llevaron a una habitación que era más grande que toda la casa de Lupe. El baño tenía grifos dorados y toallas que parecían nubes. Río se miró al espejo. Vio a un extraño asustado. Se metió en la ducha y mientras el agua caliente caía sobre él, intentó lavar la culpa que sentía por haber dejado a su madre. «Es por ella», se repetía. «Pronto recibirá el dinero. Estará feliz». Si supiera que en ese mismo instante su madre estaba sentada bajo un puente, abrazada a su vieja mochila para no morir de frío, el corazón se le habría detenido. Cuando salió del baño, vestido con un pijama de seda que le quedaba un poco grande, Valeria lo esperaba. Tenía una sonrisa tensa. «Mucho mejor. Ahora pareces uno de nosotros». «¿Puedo llamar a Lupe?», preguntó Río de inmediato. «Solo para decirle que llegué bien y preguntar si ya recibió la ayuda». La expresión de Valeria no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Extendió la mano. «Dame tu teléfono, Río». «¿Qué? ¿Por qué?» «Es parte del proceso de desintoxicación de tu vida anterior», explicó ella con suavidad, como si fuera lo más lógico del mundo. «Esa gente, ese entorno, son una mala influencia. Si quieres ser mi hijo, si quieres heredar mi imperio, tienes que cortar los lazos que te atan a la mediocridad. Además, necesito que te concentres en tus estudios, en tu salud. Mañana empezaremos con los chequeos médicos». «Pero, ¿confías en mí?», lo interrumpió ella. «¿Confías en que estoy salvando a esa mujer de trabajar hasta morir?». Río dudó.
pero la mansión, el lujo, la autoridad de esa mujer lo aplastaban. Lentamente, sacó su viejo celular con la pantalla rota del bolsillo y se lo entregó. Valeria lo tomó con 2 dedos, con asco, y se lo pasó a un guardaespaldas que estaba en la puerta. «Deshazte de esto», ordenó. Luego se volvió a Río con una sonrisa radiante. «Ahora, vamos a cenar. Hay alguien que muere por conocerte, o mejor dicho, alguien que necesita conocerte para poder seguir viviendo». Lo llevó al comedor principal. En una silla de ruedas, sentado a la cabecera, estaba Julián, el medio hermano de Río. Era un joven de su misma edad, pero parecía un anciano. Su piel era amarilla, sus ojos estaban hundidos y tenía una vía intravenosa conectada al brazo. «Río», dijo Valeria, poniendo una mano sobre el hombro del chico enfermo y la otra sobre el hombro de Río. «Te presento a tu hermano Julián. Él es la razón por la que estamos todos aquí». Julián levantó la vista. Sus ojos no tenían gratitud ni curiosidad fraternal. Tenían la mirada cínica de quien sabe que está mirando a un objeto, a un repuesto, no a una persona. «Así que tú eres el milagro», dijo Julián con voz rasposa, tosiendo un poco. «Te ves saludable, muy saludable. Eso es bueno». Río sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendió el subtexto, pero su instinto, ese instinto callejero que Lupe le había ayudado a afinar, le gritó que huyera, que saliera corriendo por esas puertas doradas y no parara hasta llegar al barrio. Pero las puertas estaban cerradas. El teléfono había desaparecido y su madre Lupe estaba, según él creía, a salvo gracias a su sacrificio. Se sentó a la mesa. Los sirvientes trajeron platos con comida exquisita que Río apenas podía tragar. Cada bocado le sabía a traición. Afuera, la noche cayó pesada sobre la ciudad. En la mansión, Río dormía en sábanas de seda, soñando con pesadillas de jaulas de oro. En la calle, Lupe dormía sobre cartones, soñando con ángeles que protegían a su hijo. La separación estaba completa. El dolor se había instalado en ambos corazones. Pero lo que Río no sabía era que la verdadera pesadilla no era la soledad, sino lo que Valeria planeaba hacer con su cuerpo en cuanto los resultados de los análisis confirmaran lo que ella ya sabía: que él valía más muerto en partes que vivo entero. Los días en la mansión Sotomayor pasaban con una lentitud asfixiante, marcados no por la salida y puesta del sol, sino por el horario estricto de las vitaminas. Para Río, la vida de rico resultó ser mucho más aburrida y dolorosa de lo que jamás imaginó en sus sueños de niño pobre. No había música. Valeria le había prohibido escuchar ese ruido de la favela bajo el pretexto de que alteraba sus nervios y por ende su salud. No había baile. El ejercicio intenso daña los tejidos, le había dicho el doctor Alarcón, un hombre calvo con manos frías y húmedas que lo visitaba 3 veces al día. Río se sentía como un animal de concurso siendo preparado para la feria. Su dieta era rigurosa: batidos verdes con sabor a hierro, carnes magras sin sal y montones de pastillas de colores que, según su madre, eran para compensar años de mala alimentación. Pero Río no se sentía más fuerte. Se sentía mareado, letárgico, como si algo en esas medicinas estuviera apagando su fuego interior, esa chispa que lo hacía bailar samba hasta el amanecer. «Es por tu bien, mi amor», le decía Valeria, cada vez que él protestaba, acariciándole el cabello con esa ternura ensayada que nunca llegaba a sus ojos. «Quiero que estés perfecto para nuestra nueva vida». Pero lo más inquietante era la relación con Julián. Su medio hermano vivía encerrado en su habitación, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. A veces, Río entraba a visitarlo, buscando esa conexión de sangre que tanto anhelaba. Una tarde, Río encontró a Julián mirando por la ventana hacia el jardín, donde los jardineros podaban las rosas. «Debes odiarme», dijo Julián sin volverse. Su voz era un susurro rasposo. «¿Por qué te odiaría?», preguntó Río.
sentándose al borde de la cama. «Eres mi hermano. Estoy aquí para ayudarte, para que te recuperes. Mamá dice que con mi llegada todo va a mejorar». Julián soltó una risa amarga que terminó en un ataque de tos. Se giró lentamente, clavando sus ojos amarillentos y febriles en Río. Había envidia en esa mirada, pero también una extraña compasión retorcida. «Eres tan ingenuo», murmuró Julián. «Te trajeron aquí como quien trae una refacción para un coche averiado. ¿No te das cuenta? No te miran a la cara, Río. Miran tu hígado, miran tu sangre». «Mamá me ama», defendió Río, aunque la duda ya había empezado a echar raíces en su estómago. «Ella está cuidando a mi madre adoptiva. Me lo prometió. Valeria no ama a nadie, Río, ni siquiera a mí. Ella ama su reflejo en nosotros. Yo soy su fracaso porque estoy roto. Tú eres la solución». Julián cerró los ojos agotado. «Vete, me cansas. Tu vitalidad me da asco». Río salió de la habitación confundido y herido. Esa noche, por primera vez, no se tomó las pastillas azules que le daba la enfermera. Las escondió debajo de la lengua y luego las escupió en el inodoro. Necesitaba tener la mente clara, necesitaba pensar y sobre todo necesitaba saber si Lupe estaba bien. La incomunicación era una tortura. «¿Por qué no me dejan llamarla?», se preguntaba. «¿Qué están escondiendo?». Mientras Río dormía en sábanas de seda a kilómetros de distancia bajo el puente de la autopista norte, doña Lupe libraba su propia batalla. Habían pasado 2 semanas desde el desalojo, 2 semanas en las que la anciana había aprendido que la invisibilidad es el superpoder más triste de la pobreza. Caminaba entre la gente en las avenidas comerciales, pidiendo una moneda o un poco de comida, y veía cómo los ejecutivos y las damas elegantes desviaban la mirada, aceleraban el paso o fingían hablar por teléfono. Para el mundo, ella ya no era una persona. Era parte del paisaje urbano, un estorbo visual, un bulto de ropa vieja. Sus rodillas, privadas de los medicamentos y sometidas al frío húmedo del concreto, eran una fuente constante de agonía. Cada paso era un calvario. Sus pies estaban hinchados y llenos de llagas. Pero Lupe no se detenía. La mochila de Río, que llevaba cruzada al pecho como un escudo, era lo único que la mantenía cuerda. Esa noche, el hambre era un lobo mordiéndole las entrañas. No había comido nada en 2 días, salvo medio plátano que encontró en un basurero cerca del mercado. Se sentó en un banco de piedra en una plaza solitaria, temblando bajo su chal raído. Entonces vio algo que le partió el corazón. Un perro callejero, un saco de huesos con sarna, se acercó cojeando. Tenía miedo. La miraba con esos ojos grandes y suplicantes que solo tienen los seres que han sido golpeados demasiadas veces. El animal olfateó el aire. Lupe metió la mano en su bolsillo y sacó lo único que tenía: un pedazo de pan duro que guardaba para el desayuno del día siguiente. ¿Era su vida o la del perro? Su estómago rugió en protesta, pero Lupe miró al animal y vio en él a su Río, aquel bebé abandonado en la basura hacía 20 años. La compasión en ella no era una elección, era su naturaleza. «Ven aquí», chiquito, susurró con voz cascada. «No tengas miedo. El hambre duele, ¿verdad? Yo lo sé». Rompió el pan en 2. Le dio la mitad más grande al perro. El animal devoró el trozo en un segundo y luego lamió la mano sucia de Lupe, agradecido. Ella se comió su pequeña parte, masticando despacio para engañar al estómago. «Dios proveerá mañana», le dijo al perro, acariciando su cabeza sarnosa. «Hoy cenamos juntos, amigo». Con el cuerpo un poco más caliente por la compañía del animal, Lupe se dirigió hacia la Catedral de San Lorenzo. Las puertas de madera gigante estaban cerradas, pero había una pequeña capilla lateral que siempre permanecía abierta para la adoración nocturna. Lupe entró. El contraste fue brutal. El silencio, el olor a incienso y cera derretida, la luz tenue de las velas votivas.
Era un refugio de paz en medio del infierno. Se sintió avergonzada de su olor, de su ropa sucia, pero avanzó con la cabeza baja hasta la primera fila, frente a la imagen de la Virgen de los Dolores, esa madre con el corazón atravesado por 7 espadas. Cayó de rodillas. El golpe seco de sus huesos contra el reclinatorio resonó en la capilla vacía, y allí, frente a la Madre de Dios, Lupe se rompió. No lloró a gritos. Su llanto fue silencioso, un río de lágrimas que lavaba la suciedad de su rostro. Madre Santísima. Empezó su oración, su voz quebrada por la emoción. Mírame, no soy nada, soy polvo. He perdido mi casa, he perdido mi dignidad, y el dolor en mis huesos me dice que pronto perderé la vida. Pero no vengo a pedirte por mí. Ya viví lo que tenía que vivir. Lupe alzó la vista hacia la estatua, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. Vengo a pedirte por él, por mi Río. Tú sabes lo que es ver a un hijo sufrir, madre. Tú viste al tuyo en la cruz. Yo entregué al mío para que no sufriera hambre, para que tuviera un futuro. Pero mi corazón de madre, mi corazón me dice que algo no está bien. Siento un frío aquí dentro que no es del clima. Siento que mi niño está en peligro. Sacó el antifaz roto de la mochila y lo apretó contra su pecho. Señor, Dios Todopoderoso, te ofrezco mi sufrimiento. Te ofrezco cada noche de frío, cada insulto que recibo en la calle, cada punzada de dolor en mis piernas. Tómalo todo, Señor. Úsalo como pago por sus pecados, si es que tiene alguno. Pero por favor, protégelo de la maldad de los hombres. Si esa mujer es mala, pon tus ángeles alrededor de mi hijo. Si él está triste, consuélalo. Y sí, si es tu voluntad que yo muera en esta calle como un perro, lo acepto. Lo acepto con alegría, si eso significa que él vivirá feliz. La anciana se quedó allí, postrada, con la frente pegada al suelo frío, ofreciendo su vida a cambio de la de un hijo que no llevaba su sangre, pero que poseía toda su alma. En ese momento, en la soledad de esa iglesia, doña Lupe era más rica y poderosa que doña Valeria con todos sus millones, porque poseía la fuerza más grande del universo, el amor sacrificial. Quizás fue esa oración la que rompió el velo, quizás fue el instinto, o quizás fue simplemente que el efecto de los sedantes había desaparecido del sistema de Río. Esa misma noche, Río se despertó sobresaltado en su lujosa habitación. Había tenido una pesadilla. Soñó que Lupe estaba atrapada bajo una montaña de escombros, gritando su nombre, mientras él estaba encadenado a una mesa de operaciones dorada y no podía moverse. Sudando frío, se levantó. Necesitaba agua. Salió al pasillo, que estaba en penumbra. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aires acondicionados. Al pasar cerca del despacho de Valeria, vio una línea de luz bajo la puerta. Escuchó voces. Se detuvo. Sabía que no debía escuchar, pero algo en el tono de voz de su madre lo detuvo. No era la voz dulce que usaba con él. Era la voz dura y negociadora que usaba con sus abogados. No, me importa el riesgo, doctor, decía Valeria. El carnaval es en 2 días. Quiero que la operación se haga esa misma mañana. Mientras toda la ciudad esté distraída con el desfile, nosotros estaremos en el quirófano privado de la Clínica Santa Fe. Pero doña Valeria, respondió la voz nerviosa del doctor Alarcón. Los últimos análisis de Río muestran que está estresado, su presión arterial es un poco alta. Además, legalmente, necesitamos su consentimiento firmado para una donación de hígado en vida. Es un procedimiento mayor. Le vamos a quitar el 60% del hígado. Si algo sale mal, firma lo que tengas que firmar por él, siseó Valeria con furia. ¿Para qué te pago una fortuna? Falsifica la firma. Droga al chico si es necesario. Julián no aguanta una semana más. Río sintió que el suelo se movía. Se apoyó en la pared para no caer. Donación de hígado. Falsifica la firma.
Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido terrorífico en su mente. La comida especial, las vitaminas, la prohibición de salir, el aislamiento. No era un hijo recuperado, era ganado, era un cerdo siendo engordado para la matanza. ¿Y qué hacemos con la madre?, preguntó el doctor. ¿La mujer del basurero? Río contuvo la respiración. Pegó la oreja a la madera fría de la puerta. Esa vieja ya no es un problema, respondió Valeria con una risa cruel. Mandé demoler su chabola el mismo día que nos llevamos al chico. Mis hombres dicen que la vieron vagando por el centro como una mendiga. Probablemente muera de neumonía antes de que termine el mes. Y si intenta acercarse, bueno, los accidentes pasan. El horror paralizó a Río. Demolieron su casa. Su madre Lupe estaba en la calle, mendigando, muriendo, y todo era culpa de él. La había dejado sola creyendo que la estaba salvando, y en realidad la había entregado a la desgracia. La rabia, caliente y poderosa, reemplazó al miedo. Río apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Quería entrar y gritar, quería romperlo todo. Pero la calle le había enseñado una lección vital. Cuando eres débil y estás en territorio enemigo, no atacas de frente. Esperas, planeas. Retrocedió silenciosamente hacia su habitación, pisando con la suavidad de un gato. Se sentó en la cama, en la oscuridad. Su respiración era agitada, pero su mente estaba clara por primera vez en semanas. Miró sus manos. Las manos que Lupe había besado y curado tantas veces. «Aguanta», mamá susurró a la oscuridad, con lágrimas de furia en los ojos. «Te juro que voy a salir de aquí, y te juro que van a pagar. Cada lágrima tuya la van a pagar con sangre». Pero escapar no sería fácil. La mansión era una fortaleza. Había guardias en la puerta, cámaras en los pasillos y muros altos con alambre eléctrico. Y lo peor de todo, Río estaba solo, o eso creía él. A la mañana siguiente, el destino le daría una pequeñísima oportunidad. Una grieta en la armadura de Valeria. La casa se estaba llenando de personal extra para preparar la fiesta pre-carnaval. Entre los caterings, los decoradores y los técnicos de sonido, el control de seguridad se relajaría un poco. Y afuera, la oración de Lupe había sido escuchada. Porque Dios escribe derecho con renglones torcidos y a veces utiliza a los humildes para confundir a los poderosos. Doña Lupe, guiada por esa intuición sobrenatural que tienen las madres, había decidido dejar de esconderse. Se había levantado de su reclinatorio en la iglesia con una nueva determinación. Ya no pediría caridad. Iba a buscar a su hijo. Iba a ir a la mansión, aunque tuviera que arrastrarse. Y nadie, ni los guardias ni los perros, iba a impedir que le entregara el mensaje que llevaba guardado en el antifaz roto. El escenario estaba listo para el encuentro. El hijo había despertado, la madre estaba en camino, y la villana, ciega por su arrogancia, creía tener el control total, sin saber que el objeto que planeaba desechar estaba a punto de convertirse en la tormenta que destruiría su imperio. El día previo al inicio del gran carnaval, la mansión Sotomayor se había transformado en un hervidero de actividad frenética. Camiones de catering descargaban cajas de champán y canapés exóticos, decoradores colgaban guirnaldas de luces en los jardines, y un ejército de técnicos probaba el sistema de sonido para la fiesta privada que doña Valeria ofrecería esa noche a la élite de la ciudad antes del desfile principal. El caos era la cobertura perfecta. Nadie prestaba atención a los rostros invisibles que hacían posible aquel lujo. En la entrada de servicio, el jefe de personal, un hombre estresado con una lista en la mano, gritaba órdenes. «Necesito más manos en el fregadero. La grasa de los platos de anoche no se quita sola. Tú», señaló a una figura encorvada que esperaba tímidamente junto al contenedor de basura. Era doña Lupe.
Se había atado un pañuelo sucio en la cabeza para ocultar sus canas y llevaba un delantal que había encontrado tirado. Su aspecto era lamentable, ojerosa, pálida, temblando ligeramente. Parecía exactamente lo que Valeria pensaba que era, una nadie. ¿Sabe lavar platos, abuela?, preguntó el hombre con impaciencia. Sí, señor. Mis manos son viejas, pero trabajan rápido, respondió Lupe con voz sumisa, escondiendo su mirada. Pues entra. Te pagaré el día y te daré las sobras de la comida. Pero no quiero que salgas de la cocina. Si alguno de los invitados te ve con esa pinta, te echo a patadas. Lupe asintió y cruzó el umbral. Estaba dentro. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara por encima del ruido de las ollas. No estaba allí por el dinero, ni por la comida. Estaba allí porque su instinto le decía que el tiempo se acababa. La cocina era un infierno de vapor y ruido. Lupe se puso frente a una pila de platos sucios que parecía una torre inestable. El agua caliente quemaba sus manos agrietadas, el jabón le escocía en las heridas de los dedos, pero ella no se quejaba, fregaba y escuchaba. Sus oídos estaban atentos a cada conversación de las criadas que entraban y salían con bandejas. «Pobre chico», susurró una de las doncellas mientras dejaba una bandeja de plata. «Dicen que mañana es el gran día». «¿El desfile?», preguntó otra. No, tonta. La operación. El doctor Alarcón ha traído el equipo médico portátil. Han montado una sala estéril en el ala este. Doña Valeria dice que es para garantizar la privacidad, pero a mí me huele mal. Dicen que van a operar al joven Río aquí mismo para trasplantar el hígado al señorito Julián antes de que empiece la fiesta en la calle. El plato que Lupe sostenía se resbaló de sus manos y cayó al agua con un chapoteo sordo. Gracias a Dios no se rompió. Aquí mismo, pensó horrorizada. Lo van a abrir como a un animal en su propia casa para que nadie se entere si algo sale mal. Tenía que moverse, y tenía que hacerlo ya. Aprovechando que el jefe de cocina discutía a gritos con un proveedor de mariscos, Lupe se secó las manos en el delantal y se deslizó hacia la puerta de servicio que daba a las escaleras traseras. Sus piernas le dolían horrores, la artritis le mordía las rodillas con cada escalón, pero subía impulsada por una fuerza que no era física. Era la fuerza de una madre que siente el peligro de su cría. Arriba, en la jaula de oro, Río estaba trazando su propio plan. Había fingido tomarse el sedante del desayuno, escondiendo la pastilla bajo la lengua y tirándola después. Estaba lúcido, pero fingía estar adormilado para que los guardias bajaran la guardia. Sabía que la puerta de su habitación no tenía seguro por fuera, pero siempre había un guardia en el pasillo. Sin embargo, con el caos de la fiesta, el guardia había bajado un momento a coquetear con una de las camareras. Río se acercó a la puerta y la entreabrió. El pasillo estaba vacío. Iba a salir cuando vio una sombra acercarse cojeando por el extremo opuesto, donde estaban las escaleras de servicio. Se preparó para atacar o para correr. La figura se acercó a la luz. «¿Mamá?». El susurro de Río fue un hilo de voz incrédula. Doña Lupe se detuvo. Al ver a Río, se le iluminó el rostro cansado. Corrió los últimos metros, olvidando el dolor, y se lanzó a sus brazos. Río la arrastró dentro de la habitación y cerró la puerta. La abrazó con desesperación, hundiendo la cara en el pañuelo sucio que olía a calle y a amor. Sintió lo delgada que estaba. Sintió los huesos de su espalda sobresalir como alambres bajo la ropa vieja. «Mamá, Dios mío». Río lloraba. «Me dijeron que estabas bien, que te estaban cuidando. Mira cómo estás». Lupe se apartó suavemente y le tomó la cara con sus manos ásperas, examinándolo como si buscara heridas invisibles. «No llores por mí, mi vida. Yo soy hierba mala, nunca muero. Pero tú». Sus ojos se llenaron de angustia. «Escuché a las criadas. Te van a operar mañana. Aquí en la casa. Quieren tu hígado para Julián».
Lo sé, dijo Río con la mandíbula tensa. Lo escuché anoche. Me han estado preparando como a un cerdo de feria y sé lo que le hicieron a nuestra casa. La demolieron, mamá. Te dejaron en la calle. Lupe negó con la cabeza, restándole importancia a su propia tragedia. La casa no importa. Son ladrillos. Tú importas. Tienes que irte de aquí ahora mismo. No me iré sin ti. Pero antes, hay algo que no entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta mujer me buscó después de 20 años? Dijo que me perdió en el hospital, que hubo un incendio. Lupe suspiró profundamente. Se quitó la mochila que llevaba cruzada al pecho. Con manos temblorosas, sacó el objeto que había guardado celosamente durante 2 décadas. Ella miente, hijo. Ella miente como respira. Nunca hubo incendio. Nunca te perdiste en un hospital. Lupe desenvolvió el trapo viejo y le entregó a Río el antifaz roto. Esto es lo que tenías debajo de tu cuerpecito cuando te encontré en el basurero aquella noche de carnaval. Estabas dentro de una bolsa de marca, tirado sobre cristales y basura, y esto estaba clavado en tu espalda. Río tomó el antifaz. Era una pieza impresionante, incluso rota. Plumas de faisán real teñidas de un azul profundo, pedrería que parecía auténtica y una base de material rígido y costoso. Estaba partido justo por la mitad. Río lo sostuvo bajo la luz de la lámpara de cristal de la habitación. Sus manos de bailarín, acostumbradas a tocar vestuarios y utilería, reconocieron la calidad al instante. «Esto no es un juguete», murmuró Río. «Esto es un diseño exclusivo. Vale miles de dólares». «Míralo bien», insistió Lupe. «Míralo por detrás». Río giró la máscara. La parte posterior estaba forrada de terciopelo suave para no dañar la piel, pero en la zona de la fractura, donde el material se había quebrado con violencia, había algo atascado. Río acercó la máscara a sus ojos. Su corazón dio un vuelco. Atrapado en la grieta del material compuesto, había un fragmento de una uña postiza. Era larga, pintada de un rojo sangre intenso, con un pequeño diamante incrustado en la punta. Y alrededor de la uña, y manchando el terciopelo, había una mancha oscura, marrón, seca, sangre. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Río. No era un escalofrío de frío, sino de reconocimiento. Lentamente, como si estuviera en trance, Río caminó hacia la pared donde colgaba un retrato al óleo de doña Valeria joven. Era una pintura que conmemoraba el año en que fue coronada reina del carnaval, hacía exactamente 20 años. Río miró la pintura. Valeria lucía hermosa y triunfante. Llevaba un vestido azul espectacular y en su mano sostenía un antifaz. El mismo antifaz, las mismas plumas de faisán, la misma pedrería y sus manos. En la pintura, Valeria lucía unas uñas largas, rojas, con diamantes incrustados, idénticas al fragmento atrapado en la máscara rota que él sostenía ahora. La verdad golpeó a Río con la fuerza de un tren de carga. Su mente reconstruyó la escena de hace 20 años con una claridad aterradora. No fue un abandono pasivo. No fue que lo dejara en una cesta en la puerta de una iglesia. Ella lo rompió, susurró Río, con la voz temblando de horror. Hubo violencia. Imaginó a la Valeria joven, desesperada, furiosa. Quizás acababa de dar a luz en secreto. Quizás él era el fruto de una relación prohibida que mancharía su reputación de reina. Imaginó a esa mujer arrancándose el antifaz en un ataque de histeria, rompiéndolo por la mitad con tal fuerza que se quebró una uña. Imaginó cómo metía al bebé, a él, en una bolsa de basura junto con los restos de su disfraz, empujándolo con asco, manchando el antifaz con la sangre del parto o de su propio dedo herido. La sangre en la máscara no era solo suciedad, era la firma del crimen. Me tiró a la basura como si fuera un desecho tóxico, dijo Río, girándose hacia Lupe. Sus ojos ya no tenían lágrimas, ahora tenían fuego. No me perdió, mamá Lupe, intentó matarme.
Si tú no hubieras pasado por ahí, si no me hubieras escuchado, yo habría muerto de frío o triturado en el camión de la basura a la mañana siguiente. Lupe se acercó y le tomó las manos. Es un monstruo, hijo, por eso tenías que saberlo. No te quiere, solo quiere salvar a su otro hijo, al que sí le importa. Para ella, tú eres solo una bolsa de repuestos que volvió de la tumba. La puerta del pasillo crujió. Alguien venía. Río reaccionó rápido. Escondió el antifaz y la mochila debajo de la cama. «Escóndete en el baño», le susurró a Lupe. Rápido. Lupe se metió en el baño de mármol justo cuando la puerta de la habitación se abría. Era doña Valeria. Venía radiante, vestida para la fiesta, con una copa de champán en la mano. «Río, querido», exclamó con una sonrisa brillante. «¿Cómo te sientes? El doctor vendrá pronto a ponerte un suero para que duermas bien y estés fuerte para mañana». Río la miró. Por primera vez vio detrás de la máscara de maquillaje y cirugía. Vio a la asesina. Vio a la mujer capaz de romperle el cuello a su propio hijo recién nacido para que no le estropeara la figura ni el apellido. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no saltar sobre ella y estrangularla. En su lugar, forzó una sonrisa fría, de tiburón. Me siento iluminado. «Madre», dijo Río, enfatizando la palabra madre con un sarcasmo que ella no captó. «Estaba pensando en lo afortunado que soy». «Lo eres, cariño. Lo eres. Te hemos salvado de esa vida horrible en la calle». «Sí», continuó Río, acercándose a ella. «Y mañana, en la operación, ¿todo saldrá bien?» «Por supuesto. Es un procedimiento sencillo, solo un trocito de hígado. En 2 semanas estarás bailando de nuevo. Bueno, si es que quieres seguir con esa afición tan vulgar». Valeria le acarició la mejilla. Río sintió asco al contacto de sus uñas perfectas. «Descansa. Te veo mañana», dijo ella, y salió cerrando la puerta. En cuanto se fue, Lupe salió del baño. Estaba pálida. «Tenemos que irnos ya, hijo. Por la ventana. Podemos bajar por la enredadera». Río fue hacia la ventana y miró hacia abajo. El jardín estaba lleno de gente preparando la fiesta. Guardias de seguridad patrullaban el perímetro con perros. Escapar sin ser vistos era imposible. Y aunque lograran salir, ¿a dónde irían? Valeria tenía dinero, poder, contactos en la policía. Los cazarían en horas. Dirían que Río estaba delirando, que la vieja lo había secuestrado. Río se dio la vuelta y miró el antifaz roto que había sacado de nuevo de debajo de la cama. Una idea temeraria, loca y brillante se formó en su mente. «No, mamá», dijo Río con voz firme. «No vamos a huir como criminales. No hemos hecho nada malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos matarán». Río tomó el antifaz y lo levantó como si fuera un trofeo de guerra. «Mañana es el carnaval. Toda la ciudad estará mirando. Las cámaras de televisión estarán transmitiendo en vivo. Ella ama la atención, ¿verdad? Ama ser el centro del mundo». Se acercó a Lupe y le besó la frente con ternura. «Pues le vamos a dar el espectáculo de su vida. Vamos a usar su propio escenario para destruirla. Ella me tiró en medio de una fiesta hace 20 años. Mañana, en medio de la fiesta, yo le voy a devolver el favor. Es muy peligroso, Río». «Tengo la prueba», dijo él, señalando la uña incrustada en la máscara. «Y tengo mi voz. Mañana, cuando el desfile pase frente a esta casa, yo no estaré en la mesa de operaciones, estaré en la carroza principal». Río se dirigió al armario. Sacó un traje de gala que Valeria le había comprado. Lo rompió, arrancando las mangas, convirtiéndolo en algo más parecido a su vestuario de baile callejero. «Mamá, necesito que hagas algo por mí. Necesito que te escondas aquí hasta mañana. Y cuando empiece el caos, quiero que salgas y vayas hacia la policía. Pero no sola. Grita. Haz que la gente te mire». La noche cayó sobre la mansión.
mientras doña Valeria brindaba con sus invitados ricos, celebrando por anticipado la salvación de su heredero y la eliminación del bastardo. Arriba, en la oscuridad, el bastardo y la basurera trazaban el plan de la justicia divina. El silencio de la habitación se rompió solo por el sonido de Río, que con una navaja pequeña que usaba para cortar fruta, empezó a raspar suavemente la parte posterior del antifaz, extrayendo con cuidado quirúrgico el fragmento de uña y guardándolo en un pañuelo. «El diablo hizo la máscara», susurró Río, «pero Dios la rompió para que viéramos la verdad. Mañana San Lorenzo ardería, y de las cenizas de la mentira la verdad se levantaría bailando samba». El amanecer del día del gran carnaval llegó con un sol rojo sangre que se filtraba a través de las cortinas de terciopelo de la mansión Sotomayor. Afuera, la ciudad de San Lorenzo ya vibraba como un animal gigantesco que despierta. Los tambores lejanos marcaban el pulso de una población lista para el éxtasis. Adentro, sin embargo, el ambiente era tan frío y estéril como una morgue. En el ala este de la mansión, transformada en una clínica clandestina de alta tecnología, el doctor Alarcón ajustaba los últimos parámetros de las máquinas de anestesia. El sonido rítmico del monitor cardíaco, bip, 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 era la única música permitida allí. Doña Valeria, vestida con una bata de seda negra que parecía una mortaja de lujo, supervisaba todo con ojos de halcón. No había dormido, pero la adrenalina de su plan maestro la mantenía despierta. Hoy, su hijo favorito, Julián, renacería, y el otro, el repuesto, cumpliría su propósito final. «Todo está listo, señora», dijo el doctor, secándose el sudor de la frente. «Traiga al donante. Cuanto antes empecemos, mejor. La música del desfile cubrirá cualquier ruido indeseado». Valeria asintió y se dirigió personalmente a la habitación de Río. Quería asegurarse de que el chico estuviera dócil. Abrió la puerta con suavidad, esperando encontrar a Río sedado en la cama, víctima del té especial que le habían servido la noche anterior. Pero la cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, pero frías. El corazón de Valeria dio un vuelco violento. «Río», llamó primero con duda, luego con pánico. «Río». Corrió al baño. Vacío. Miró en el armario. Nada. Entonces vio la ventana abierta. Las cortinas ondeaban con la brisa matutina. Se asomó y vio que la gruesa enredadera de bugambillas que cubría la fachada tenía ramas rotas y hojas caídas en el suelo, marcando un camino de descenso precipitado. «Maldito bastardo de la calle», gritó Valeria, perdiendo toda su compostura aristocrática. Su grito resonó por los pasillos, alertando a los guardias. En segundos, la mansión se convirtió en un hormiguero pateado. «Cierren las puertas, suelten a los perros», ordenaba Valeria, histérica, agarrando al jefe de seguridad por las solapas de su traje. «No puede haber ido lejos, tiene que estar en los jardines, búsquenlo. Si escapa y habla, estamos acabados». Pero Río no estaba en los jardines. Él y Lupe ya eran fantasmas en la multitud. Horas antes, aprovechando la oscuridad previa al amanecer y el cambio de turno de los guardias que estaban distraídos con los preparativos de la fiesta, Río había bajado por la enredadera con la agilidad de un gato, cargando a Lupe en su espalda durante el último tramo. Habían logrado saltar el muro trasero justo cuando el camión de la basura, ironías del destino, pasaba recogiendo los desperdicios de la mansión. Se habían escondido detrás de los contenedores y luego se habían mezclado con el ejército de técnicos que montaban las carrozas en la avenida principal. Ahora, la Avenida de la Libertad era un río de gente. Plumas, lentejuelas, cuerpos pintados, turistas, vendedores ambulantes. El ruido era ensordecedor. Era el escondite perfecto. Río llevó a Lupe hasta una carpa de la Cruz Roja cerca del palco principal. «Mamá, quédate aquí», le dijo, besando sus manos.
Mézclate con la gente. Si ves a la policía acercarse a la mansión, sal y grita, pero no te muevas hasta que yo te dé la señal. ¿Qué vas a hacer, hijo?, preguntó Lupe, aferrando el brazo de Río. Tenía miedo, pero en los ojos de su hijo veía una determinación que no admitía discusiones. «Voy a bailar», respondió Río con una sonrisa triste. «Voy a bailar la danza más importante de mi vida». Río desapareció entre la multitud. Se dirigía hacia el inicio del desfile, donde las carrozas gigantes esperaban su turno para salir. Sus ojos buscaban una en particular: el Jardín del Edén, la carroza patrocinada por el grupo Sotomayor, la empresa de Valeria. Era una estructura monumental de 5 metros de altura, llena de flores exóticas y bailarines vestidos de ángeles dorados. Río se coló en los vestuarios improvisados detrás de las carrozas. Nadie notó al joven guapo que tomaba un bote de pintura dorada para el cuerpo y se cubría el torso desnudo. Nadie cuestionó al bailarín, que se puso unos pantalones blancos y se ató una cinta en la frente. En el caos del carnaval, todos son anónimos hasta que suben al escenario. El mediodía llegó y con él el clímax de la fiesta. El sol estaba en lo más alto. En el palco VIP, doña Valeria estaba sentada, tratando de mantener la apariencia. Se había puesto sus gafas de sol más grandes para ocultar el terror en sus ojos. Sus hombres no habían encontrado a Río. El doctor Alarcón le enviaba mensajes nerviosos al celular. El hígado de Julián no aguantará otro día. Necesitamos al donante ya. Julián estaba a su lado, en su silla de ruedas, cubierto con una manta a pesar del calor. Estaba pálido, casi verde. Miraba a su madre con sospecha. «¿Dónde está Río, mamá?», preguntó con voz débil. «Dijiste que vería el desfile con nosotros». «Se sintió mal, cariño». «Está descansando», mintió Valeria, apretando su copa de champán hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces, la música cambió. Los altavoces gigantes anunciaron: «Y ahora con ustedes, la joya de San Lorenzo, la carroza del grupo Sotomayor, el renacer del ángel». La multitud rugió. La inmensa carroza comenzó a pasar frente al palco VIP. Era espectacular. Pero algo no estaba en el guión. En la cima de la carroza, en la plataforma más alta reservada para la figura principal, que debía ser una modelo contratada, había alguien más. Un hombre joven, con la piel pintada de oro, brillando bajo el sol como una estatua viviente. Valeria se quitó las gafas. Se puso de pie de un salto, derramando el champán sobre su vestido de diseñador. «Es él», susurró horrorizada. «Detengan la carroza, seguridad, bájenlo de ahí». Pero era tarde. Río, desde lo alto, dominaba la escena. La música de samba era frenética y él comenzó a moverse. No era un baile elegante de salón, era una danza de guerra. Sus pies golpeaban la plataforma con furia, sus brazos cortaban el aire, su cuerpo se contorsionaba con una pasión y un dolor que hipnotizaron a las miles de personas presentes. Incluso la música pareció someterse a su ritmo. Río miró directamente al palco VIP. Sus ojos se clavaron en los de Valeria. De repente, la música se detuvo. Río había hecho una señal al DJ de la carroza, un viejo amigo del barrio que estaba compinchado. El silencio cayó sobre la avenida como un manto pesado. Río sacó un micrófono inalámbrico que tenía escondido en la cintura. Su respiración agitada resonaba en los altavoces de toda la avenida. «¡San Lorenzo!», gritó Río. Su voz era potente, cargada de verdad. «Mírenme, soy Río, el hijo de la basura». La multitud murmuró, confundida pero fascinada. «Miren a esa mujer en el palco», señaló con un dedo acusador hacia Valeria. Las pantallas gigantes del evento enfocaron inmediatamente el rostro aterrorizado de la matriarca. Doña Valeria Sotomayor, la gran dama, la madre del año. Valeria hacía señas frenéticas a sus guardias para que cortaran el sonido, pero la multitud era demasiado densa. La seguridad no podía pasar.
Hace 20 años, continuó Río, sacando de su bolsillo el antifaz roto, en esta misma fecha, una mujer dio a luz a un niño que no quería, un niño que manchaba su reputación. ¿Saben qué hizo? ¿Lo dio en adopción? ¿Lo llevó a una iglesia? No. Río levantó el antifaz. Las cámaras hicieron zoom. La imagen de la máscara rota, con el fragmento de uña y la mancha de sangre, se proyectó en las pantallas gigantes de alta definición que había a lo largo de toda la avenida. Millones de personas lo vieron. Ella intentó aplastarlo. Lo metió en una bolsa de basura junto con los restos de su fiesta y lo tiró al vertedero para que las ratas se lo comieran. La voz de Río se quebró, pero recuperó la fuerza. Esta sangre es mía y esta uña es suya. Un grito ahogado recorrió la multitud. La gente comenzó a mirar a Valeria con horror. Ella estaba paralizada, pálida como un cadáver. Pero Dios no quiso que yo muriera, siguió Río. Una mujer pobre, una santa llamada Lupe, me encontró, me crió con amor, con hambre, pero con dignidad. Y ahora, 20 años después, la señora Valeria me buscó. ¿Para pedir perdón? No, me buscó porque su otro hijo se muere y necesita mi hígado. Río se arrancó la cinta de la cabeza y la tiró al suelo con rabia. Me trajo a su mansión, demolió la casa de mi madre adoptiva para dejarla en la calle y planeaba abrirme hoy mismo en una carnicería privada para sacarme las entrañas. No soy su hijo, soy su granja de órganos. El escándalo estalló. La multitud, esa bestia de 1000 cabezas que puede amar u odiar en un segundo, se volvió contra el palco VIP. Los vítores se convirtieron en abucheos. Comenzaron a volar latas de cerveza, botellas de agua y basura hacia la zona de los ricos. «Asesina, bruja, justicia», gritaba la gente. Valeria intentó retroceder, pero tropezó con la silla de ruedas de Julián. Julián, que había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos, miró a su madre. Por primera vez, las piezas encajaban. Las mentiras, la prisa, el aislamiento de Río. Miró a su hermano en lo alto de la carroza, ese dios dorado que gritaba la verdad, y luego miró a la mujer que tenía al lado. «¿Es verdad?», preguntó Julián, con voz apenas audible. «¿Lo ibas a matar?». «Por mí, era para salvarte, hijo. Tú eres lo único que importa», sollozó Valeria, intentando tocarlo. «¡No me toques!», gritó Julián con una fuerza que nadie sabía que tenía. Empujó la mano de su madre con asco. «Prefiero morir a vivir con la vida robada de mi hermano. Me das asco». Ese fue el golpe final para Valeria. El rechazo de su hijo amado la destruyó más que los gritos de la multitud. En ese momento, las sirenas de la policía aullaron, cortando el aire. Doña Lupe había cumplido su parte. Había guiado a los oficiales, mostrando los documentos médicos que Río había robado del despacho de Valeria antes de escapar y que ella había entregado en la comisaría central esa misma mañana. El comisario García, un hombre que no se dejaba intimidar por el dinero, subió al palco con 4 agentes. «Valeria Sotomayor», dijo el comisario, poniéndole las esposas frente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo a todo el país. «Queda detenida por intento de homicidio, secuestro, falsificación de documentos y tráfico de órganos». Valeria gritaba, amenazaba, lloraba, pero nadie la escuchaba. La imagen de la poderosa empresaria siendo arrastrada, con el maquillaje corrido y el vestido manchado de champán, se convirtió instantáneamente en la imagen del año. Abajo, en la calle, la carroza se detuvo. Río bajó. Sus piernas temblaban. La adrenalina se estaba disipando, dejando paso al agotamiento y al dolor emocional. La multitud se abrió respetuosamente para dejarlo pasar, y allí, en primera fila, estaba Lupe, pequeña, sucia, llorando a mares. Río corrió hacia ella y cayó de rodillas, abrazando su cintura. Lupe lo envolvió con sus brazos, besando su cabeza cubierta de pintura dorada.
Ya pasó, mi niño. Ya pasó, le susurraba ella. El diablo ha caído. Julián, desde el palco, miraba la escena. Hizo un gesto a los paramédicos que estaban allí. Llévenme al hospital público, dijo, y pónganme en la lista de espera oficial. Si me toca vivir, viviré. Si no, al menos moriré con la conciencia limpia. El karma no es una venganza, es un espejo. Doña Valeria, en su celda de lujo preventivo, se miró en el espejo de metal pulido del baño de la prisión esa noche. Ya no había cremas caras, ni joyas, ni aduladores. Solo una mujer vieja y sola que había cambiado el amor por el poder y había terminado perdiendo ambos. Y en un pequeño apartamento alquilado con la ayuda de una fundación que se conmovió con la historia televisada, Río preparaba una sopa caliente para Lupe. «Mamá», dijo Río, sirviendo el plato, «¿te duele mucho la espalda?» «Hoy no, hijo», respondió Lupe, sonriendo con esa paz que solo tienen los justos. «Hoy no me duele nada. El corazón está tan lleno que no deja espacio para el dolor». Afuera, los fuegos artificiales del cierre del carnaval iluminaban el cielo, pero la verdadera fiesta estaba en esa mesa humilde, donde dos personas que no compartían sangre, pero sí alma, celebraban el triunfo de la verdad. Sin embargo, la vida real no termina con un fueron felices para siempre instantáneo. Aún quedaban heridas por sanar. Julián estaba grave en el hospital, y Río, con su corazón noble, sabía que su misión no había terminado del todo. La sangre no lo obligaba, pero la compasión que Lupe le había enseñado sí. El desenlace final estaba por escribirse, un epílogo donde la misericordia demostraría ser más poderosa que la justicia. El verdadero final de esta historia no ocurrió bajo los reflectores del carnaval, sino en el silencio aséptico de una habitación de hospital, 3 días después del escándalo. Julián se apagaba. Su rechazo a aceptar un órgano robado había acelerado su final. Estaba solo, mirando el techo blanco, esperando la muerte con una dignidad resignada. Pero la puerta se abrió. No era una enfermera. Eran Río y doña Lupe. Río caminó hacia la cama. Julián intentó sonreír, pero estaba demasiado débil. «Vienes a ver cómo se apaga la última esperanza de los Sotomayor», susurró Julián. No respondió Río con firmeza. «Vengo a terminar lo que empezamos, pero esta vez bajo mis términos». Río sacó un documento legal. Era un consentimiento de donación voluntaria. «Te daré la parte de mi hígado que necesitas, hermano». Julián abrió los ojos desmesuradamente. Lupe, parada atrás, asentía con lágrimas de orgullo. «¿Por qué?», preguntó Julián, llorando. «Mi madre te trató como basura. Yo te desprecié». Río tomó la mano de su hermano. «Porque mi madre Lupe me enseñó que el odio es un veneno que solo mata al que lo guarda. Doña Valeria quería tomar mi vida por la fuerza. Yo te la doy por amor. Esa es la diferencia entre ella y nosotros». Además, Río sonrió, guiñando un ojo. «Necesito un compañero para bailar en el próximo carnaval». La operación fue un éxito. Dios guió las manos de los cirujanos. Mientras doña Valeria recibía su sentencia de 20 años de prisión en un tribunal frío, Río y Julián compartían habitación de recuperación, unidos ya no solo por la sangre, sino por una cicatriz que simbolizaba la vida. Un año después, el antiguo barrio de Chabolas de San Judas ya no era el mismo. En el centro, donde antes había basura, ahora se alzaba un edificio colorido y vibrante, el Centro Cultural Doña Lupe. En el salón principal, Río enseñaba samba a docenas de niños de la calle. Sus risas llenaban el aire. En una esquina, sentado y aplaudiendo al ritmo, estaba Julián, recuperado y feliz, encargado de administrar las finanzas de la fundación con la herencia que había reclamado legalmente para hacer el bien. Y en el centro de todo, sentada en su silla favorita, estaba doña Lupe. Ya no vestía harapos, llevaba un vestido de flores sencillo y limpio.
En su regazo descansaba el viejo antifaz roto, ahora restaurado y enmarcado en cristal. Ya no era un símbolo de dolor, sino un trofeo de la victoria del bien sobre el mal. Río detuvo la música, corrió hacia Lupe y la besó en la frente. «¿Estás feliz, mamá?» «Más que eso, hijo», respondió ella, mirando a sus dos muchachos. «Estoy en paz. Porque al final, la basura que recogí resultó ser oro puro». La vida de Río y Lupe nos enseña una verdad eterna. La maternidad no se define por el ADN, sino por el amor de noche y día. Hay madres que dan la vida biológica y la quitan con su egoísmo, y hay madres que recogen vidas rotas y las pegan con paciencia y fe. Nadie es tan pobre que no pueda dar amor, y nadie es tan rico que no necesite perdón. La ley de la siembra y la cosecha es infalible. Doña Valeria sembró ambición y cosechó soledad tras las rejas. Doña Lupe sembró compasión en un basurero y cosechó una familia hermosa. Recuerda, no importa cuán roto esté tu pasado, Dios siempre tiene un plan para restaurar tu futuro si mantienes limpio tu corazón. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder del amor de madre, escribe amén en los comentarios para bendecir a tu familia. Comparte este video con alguien que necesite fe hoy. Nos vemos en la próxima historia.